Hola, ¿qué tal? En esta hora voy a hablar acerca de una obra muy bonita que es La muerte de Iván Ilich, del señor León Tolstoy. Otra obra que he leído de este señor es Ana Karenina. Es una obra muy extensa, al contrario de La muerte de Iván Ilich, que es un poco corta. Está muy accesible a la disposición para la lectura y tiene una lectura muy fácil y muy comprensible. Y antes de dar el relato de lo que más o menos trata el libro, puedo decir que se relaciona con el autor, puesto que el señor Iván Ilich también es un personaje que ha estudiado Derecho, que ha estudiado leyes, al igual que el autor, el señor Tolstoy. Entonces, es muy importante que nosotros logremos hacer una conexión acerca de lo que es el personaje y el autor. Otra de las relaciones que tiene el autor con el personaje es que según su vida personal y su vida familiar era bastante corta, por la razón de que solamente llegaba a su casa por la noche a dormir, según su biografía, al igual que el personaje que es el señor Iván Ilich. Ya tratando de la obra, el libro data si nos vamos al tema, que es la muerte de Iván Ilich, son en sí los últimos momentos de este personaje, pues cuando él enferma tras una caída, empieza como una vida de agonizar, un tiempo en el que agoniza, y en esto se puede dar cuenta de que tiene muchos defectos en su vida que no los había notado con su familia, y empieza a notar de que quienes realmente estaban con él por amor y quienes estaban con él por interés. Aunque no era una persona rica, pero tenía en su posición, pues él era un juez. También tenía un sirviente que era muy leal a él, que sí le daba sus servicios con amor, le daba sus servicios con cariño, sin ningún afán de nada. Al contrario de su familia, que era su hija y su esposa, siempre estaban esperando el momento a la hora de que Iván muriera, pues decían que él sufría mucho y estaban esperando el momento de que él pasara un descanso. Más sin embargo, su hijo, que era un joven aún, lo miraba con amor, era la única figura de la familia que lo miraba con amor y que lo miraba con cierto afecto. Entonces, Iván empieza a preguntarse, a cuestionarse lo que es natural en el hombre, acerca del por qué estaba pasando esto, del por qué estaba sufriendo, del por qué estaba enfermo. Empezó a cuestionarse de qué estaba haciendo mal en su vida o qué había hecho mal en su vida para merecer estar enfermo de muerte, para merecer estar enfermo de gravedad. Entonces son preguntas que le hacía a Dios, y esto es algo natural en las personas que en cuanto se sienten amenazadas o sienten cercanía hacia la muerte, empiezan a cuestionarse en cuanto a del porqué de las cosas, empiezan a cuestionarse o podríamos empezar a cuestionarnos de qué hemos hecho bien o qué hemos hecho mal en nuestra vida. Aunque Iván Ilich relata de un momento en que no se explica el porqué de lo que le está pasando, puesto que él considera que ha vivido de una manera justa, de una manera digna. Entonces, sus relaciones con la sociedad eran no tan extensas, pues. La obra relata de que tenía un amigo que era el que en sí sale al principio, que él había ido a visitarlo, y de ahí no se le mira a él ninguna otra conexión con muchas amistades, aunque en su trabajo lo miraban como alguien que solamente esperaban su muerte para ocupar su puesto. Entonces lo miraban como un rival a pesar de que estuviera enfermo. La muerte de Iván Ilich se puede notar que es un hombre emprendedor, un hombre que luchó por su familia, un hombre que no ocupó su puesto de juez para implementar una ley injusta, sino que al contrario, él era una persona que era un juez justo. Entonces no tomó autoridad o no tomó posesión de su poder para hacer las cosas mal, sino al contrario. Relación también con la vida del autor, que es el señor Tolstoy, puesto que el señor Tolstoy
tenía una vida, si nos vamos a la moral, una vida sana. Entonces, en la muerte de Iván Illich se puede contemplar la parte afectuosa de la familia y la parte sufrimiento. Se mira, si tomamos unos temas centrales, podemos ver el sufrimiento de un hombre enfermo, los pensamientos que se meten en una persona enferma, puesto que tiene miedo ante la muerte, tiene miedo a que su día se termine, su tiempo se acabe, aunque aún estando el enfermo decía que no quería morir, sino que en cierta ocasión tuvo la esperanza de sanarse y de levantarse, de recuperarse y seguir su vida, pero al ver que su situación empeoraba, empezó él a resignarse, y esto hacía también de que su carácter estuviera fuerte, su carácter estuviera tal vez un tanto intolerable con algunas personas, puesto que dice que a su mujer, a su esposa, no la soportaba, no podía tenerla ni cerca porque la tomaba como hipocresía el dolor de su mujer. Mas sin embargo, él también se mostraba un poco corto de afecto hacia sus hijos, y él notaba la lástima que algunos de ellos le tenían, y a otros notaban que realmente estaban con él por amor. Entonces, en cierto punto, la obra nos deja una enseñanza y nos deja una crítica en cuestión de que todos podríamos pasar por ese momento en el que llegamos a un punto de desesperación, de angustia, en donde estamos esperando solamente la voluntad del Creador acerca de si seguimos viviendo o si vamos a pasar a la muerte. Pues esa era la situación de Iván Illich. Entonces él tenía solamente que esperar lo que tuviera que pasar, aunque él en sí ya se esperaba que iba a morir. Pues en un momento él lo dice: tanto sufrimiento para terminar muriéndome. Entonces él sabía de que su situación era grave y no podía hacer más que resignarse a perder su vida, y aunque las cuestiones del por qué estaban ahí, él sabía y reconocía y se consideraba que había sido un hombre justo por sobre todas las cosas. Entonces la obra de La muerte de Iván Illich la puedo recomendar para el lector. Es una lectura muy bonita, una obra muy corta, una obra de un personaje que muchas personas se pueden sentir identificadas, pues es una escena común de una persona enferma, de una persona agonizante, de una persona con temores a la muerte. Así que pues por mi parte eso es todo, un poco haciendo referencia a la obra del señor León Tolstoy, La muerte de Iván Illich. Gracias.